Buenos días, estimados estudiantes, maestrantes. Hoy ya en nuestro último día de tutoría, em, primero quiero indicarles que nos siguen insistiendo por parte de la Dirección de Maestrías que realicen ustedes la evaluación docente. Por favor, háganlo. Quienes todavía no lo han hecho, tengan la bondad, realícenlo. Si no, no se les va a reflejar todavía las calificaciones de nuestra asignatura, en este caso de legislación educativa. Y asimismo la revisión del sílabo, ¿sí? Y saben cómo hacerlo, entiendo que ya deben saber cómo hacerlo. Han trabajado ya con otras asignaturas, entonces creo que sí deben saber hacerlo, ¿verdad? Entonces, tienen que realizar esas dos situaciones. Y finalmente, pues con la asignatura de legislación educativa, subir los trabajos del trabajo autónomo y el trabajo experimental y realizar la evaluación. Sobre el tema de la evaluación, les comento que yo ya la había tenido realizada, de hecho se la tiene que enviar para aprobación. Sin embargo, pues no me han permitido realizar 10 preguntas, sino que realicemos 5 preguntas al menos de cada tema. En esta unidad tuvimos 3, 4, 5, 6 temas. Bueno, en 2 temas pueden ser en uno solo, 3, 4 temas. Mínimos serían 20 preguntas entonces, ¿sí? Yo ya estaba realizando ahora mismo, pero ya me ganó el tiempo porque el correo me llegó hoy y estaría habilitando la evaluación para poder hacerla con tranquilidad y poder, ustedes tengan una propuesta de evaluación acorde a lo que hemos realizado y sobre todo que se pueda llegar a los aprendizajes requeridos, ¿no? Sobre el tema de las normativas del Ministerio de Educación. Y sobre este último tema, que son los mapas conceptuales y las técnicas de evaluación, ¿no? Entonces, sobre ese tema voy a hacer solo uno, y serían 5 preguntas, y los otros temas, em, sobre los consejos ejecutivos, consejo estudiantil, sería también un solo tema. Estaríamos hablando de 4 temas y 5 preguntas por cada uno de ellos, ¿ya? Como les había manifestado, están realizadas de manera estructurada, em, selección múltiple y verdadero y falso, ¿ya? Sin embargo, pues igual tienen ustedes que revisar en este caso, la asignatura, los documentos para poder responder, ¿no? Igualmente no está complicado el tema y ustedes lo van a poder realizar. En un momento que me está cogiendo mucho la luz. Ah, ya. Entonces, eso, estimados maestrantes. ¿Alguna pregunta, alguna situación? Si pudieron realizar todos el foro, lo actualizaron. Igual ustedes saben que cualquier inconveniente que se pueda solucionar, obviamente, se lo deben hacer, ¿sí? Pero a tiempo. Recuerden que hoy se termina ya la unidad 2 y con eso también la asignatura de legislación educativa. O también conocida como políticas educativas. Magíster, buenos días. Bueno, díganme. Magíster, si nos puede de pronto explicar sobre la revisión del sílabo. A lo mejor en las otras asignaturas nos explicaron, pero de pronto sí, porque ahí me queda la duda personalmente. Lo otro, O sea, no revisaron el sílabo en las otras asignaturas. No, la verdad solo la evaluación, sí, estimado. sí, de hecho se lo descargaba el sílabo. Ya, no hay problema. O sea, la revisión del sílabo quiere decir que tienen que ingresar a la plataforma y cuando usted ingresa a la plataforma,
automáticamente se va evidenciando o se queda guardado en quienes son los administradores y que tienen acceso, en este caso los directores de cada maestría, revisar, o sea, ingresar, ¿sí? Yo ahorita les voy a compartir. Claro que mi plataforma no sé si se verá igual que ustedes porque también soy parte de la administración por este tema de docente, ¿no? Pero vamos a ver. Bien, y se ve, ¿no es cierto? Entonces, em, bueno, lo que a ustedes les aparece primerito sería esto, ¿ya? Así les aparece, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes deben realizar es ingresar, o sea, revisar todos estos de aquí, ¿sí? Prácticamente es como interactuar. Y lo que dice del sílabo, que se encuentra en actividades y recursos, perdón, en planificación, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros el sílabo y el objeto de aprendizaje y los libros que hemos trabajado. En este caso, para nosotros poder hacer la revisión, usted tiene que ingresar aquí, ¿no es cierto? Y al momento que usted ingresa, se comparte este documento. Este documento usted lo revisa, lo lee, y es todo lo que hemos trabajado en este caso de la asignatura de legislación educativa, ¿sí? Em, y del objeto de aprendizaje, que era un pequeño archivo que se abre, ¿sí? Entonces usted hace clic aquí en entrar y se va a abrir una nueva ventana en la cual se encuentra, en este caso, legislativo, aquí está, ¿ya? Entonces aquí está la introducción, en la parte izquierda navegamos, ¿no? Cronograma de actividades. O sea, al momento que usted está revisando esto, se va completando, por decir así, em, que usted como estudiante ha revisado todo esto que le estoy indicando y se queda grabado en los administradores de la plataforma, ¿sí? Así como cuando usted hace la autoevaluación al docente, se queda grabado y obviamente llega una calificación, ¿no? Entonces todo esto de acá usted lo revisa, la unidad 2, ¿sí? Todo esto de aquí que está subido, ¿ya? Todo esto vamos a revisar, ¿sí? Nosotros tenemos solo 2 unidades, por tanto, solo llega hasta la unidad 2, ¿sí? Unidad 3 no tenemos. En otras asignaturas me parece que ya tienen unidad 3, también debe estar subido ahí, ¿sí? Miren el check que se va creando acá, ¿sí lo están viendo? Este check que vaya viendo aquí es lo que va diciendo que usted sí ha revisado, en este caso, o sí ha hecho el ingreso al sílabo, ¿ya? Eso de ahí es lo que tienen que realizar. ¿Les queda claro? No se le entiende, Homero. Ya, Gracias. ya. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el tema de los trabajos que ustedes tienen que enviar, no se olviden que solamente es hasta hoy, me parece que estaba a mediodía, para yo poder en cambio calificar en la tarde y que quede registrada ya su calificación final. Estoy convencido de que ustedes hayan hecho unos excelentes trabajos porque en la unidad 1 lo hicieron así, como que ahora también están de esa manera. ¿Sí? Bien, entonces sin ninguna otra
pregunta. Sigamos revisando lo que tiene que ver con mm, la evaluación de aprendizajes y los mapas conceptuales. Este tema de acá es un poco más entendible para todos nosotros, inclusive para ser un poco más específicos. Bueno, quienes estamos trabajando ya en la parte de educación, es un poco más, me parece sencillo en este caso, ¿no? Porque siempre estamos trabajando con la evaluación de aprendizajes todo el tiempo. Entonces, usted tiene que revisar este documento que incluso para hacer el trabajo autónomo tenía que haberlo revisado, tanto la evaluación de aprendizajes como el mapa conceptual, ¿sí? Para poder realizar el trabajo. Entonces, en cuanto a estos documentos, es lo que se les va a realizar las preguntas o los cuestionamientos. Entonces, para hacerlo también lo más específico posible, le he planteado algunas preguntas, que igual como el día de ayer, si usted desea volver a revisar el video, pues ya lo subiré en cuanto terminemos. Y algunas de esas preguntas podrían estar en la evaluación, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, así como está el documento abierto en la pantalla de ustedes, ustedes también deberían tenerlo abierto en su equipo, en su dispositivo. Yo les podría consultar qué es un mapa conceptual, por ejemplo, según el autor, según Manuel Fernando Aguilar Tamayo. ¿Qué es un mapa conceptual? A ver, ¿quién nos colabora? Respondiendo. A ver, Nixon, ya el último día escucharlos. ¿Qué es un mapa conceptual según el autor? Según el documento que se encuentra en la plataforma y que tenían que haber ya ustedes también revisado, ¿no? ¿Quién nos puede colaborar? Buenos días. Buenos días, Marlon. Ujú. Sí, bueno, según mi criterio y lo que leí para realizar la tarea, un mapa conceptual es una herramienta didáctica que nos permite a nosotros elaborar algún tema para aprender y enseñar, sí, de acuerdo al ordenamiento jerárquico que nos disponga la temática. Muy bien, correcto, Es- estimado Marlon. Sí, sí, exactamente. Bueno, el mapa conceptual, según el autor, porque no son mis palabras, según el autor Manuel Aguilar, es una herramienta gráfica, ¿no? Primero que nada, que permite organizar y representar el conocimiento. Además de esto, pues que se basa en conceptos eh, que usualmente están enmarcados y conectados entre sí por líneas que indican relaciones, ¿sí? Eso es un mapa conceptual según el autor. Otra pregunta, ¿cuál es el origen de los mapas conceptuales dentro del documento en uno se encuentra? ¿Cuál sería el origen de los mapas conceptuales? ¿Quién nos colabora? A ver, Estefanía, ¿nos puede emitir algún criterio sobre la pregunta? ¿Cuál es el origen de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales Eh, Sí, a ver, ayúdanos, Mónica. sí, fue desarrollado por Novak mientras él hacía un proyecto de investigación que le obligó a desarrollar este tipo de herramienta para poder realizar su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, sí. Joseph de Novak, sí. Y su equipo, en este caso, fue en la Universidad de
Cornell en la década de los 70, ¿sí? Y que se basó en las teorías de aprendizaje de Ausubel. Entonces, desde ahí apareció esos mapas conceptuales. En la actualidad existen herramientas en línea, ¿sí? Que permiten realizar estos mapas conceptuales, ya los conectores, las líneas, los cuadros, ¿sí? Las llaves, todo eso ya se encuentra prediseñado, ¿sí? Entonces usted simplemente elige y va desarrollando. Ha sido modernizado este concepto, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios también nos traen los mapas conceptuales según el documento que está expuesto para todos nosotros? ¿Cuáles serían los principales beneficios de utilizar mapas conceptuales en el aprendizaje? Obviamente, porque lo vamos a llevar a los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles serían los principales beneficios de utilizar mapas conceptuales en el aprendizaje? Homero nos quiere decir algo. Organizar ideas es uno de los beneficios. Muy bien, organizar ideas, ¿ya? ¿Qué más? Dan una idea clara de conceptos complejos y a la vez facilita la enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, o sea, es el beneficio de estos mapas conceptuales dentro del aprendizaje vendría a ser, primero que nada, para nosotros un apoyo a la memoria, ¿sí? Porque son partes específicas que nosotros vamos utilizando y así poder nosotros llegar al aprendizaje significativo, ¿sí? Otros de los principales beneficios, pues que facilitan la comprensión de conceptos complejos, porque usted no va a poner todo el texto ahí, sino solamente lo principal, y así podemos exponer adecuadamente a nuestros estudiantes o en este caso exponer a nuestros docentes o maestros que nosotros estamos realizando algún tema, ¿no? Y como decía mi compañero, la organización de la información de manera estructurada, es decir, de mayor a menor, en el caso que usted trabaje así. ¿Sí? Bien, dentro de estos mismos beneficios, ¿cómo pueden los mapas conceptuales mejorar la enseñanza? Esa sería una pregunta importante. ¿Cómo pueden los mapas conceptuales mejorar la enseñanza? A ver quién nos ayuda con un criterio. Este, bueno, desde mi criterio, un mapa conceptual nos puede ayudar en la enseñanza, o sea, facilitando de una manera simplificada y también más llamativa para los estudiantes, y también innovadora, porque además de ser una guía para para poderlo utilizar en una clase, también podemos interactuar para sacar conceptos propios con con los estudiantes. Ah, Muy bien, muchas gracias, estimado Marlon. Sí, correctamente, ¿no? Estos mapas conceptuales, pues, definitivamente nos ayudan a nosotros como docentes a planificar y estructurar el conocimiento, ¿sí? De tal manera que podemos llegar mucho más rápido al estudiante, ¿sí? También en el documento se hablaba de algunos componentes de un mapa conceptual. Entonces, dentro de esto podríamos decir una pregunta, ¿qué elementos constituyen un mapa conceptual? Por ejemplo, ¿qué elementos constituyen un mapa conceptual? A ver, si nos colaboran con una respuesta. Parece que todavía están elaborando el trabajo autónomo. Puede ser las palabras clave, conectores, las figuras. Ya, muchas gracias, Taini. ¿Alguien más?
Bueno, dentro del mismo documento indica que los principales elementos de un mapa conceptual incluyen los conceptos que se encuentran representados por nodos o cajas, ¿sí? Las preposiciones que vienen a ser enlaces entre conceptos que explican la relación, ¿sí? Y las palabras de enlace que describen en este caso la naturaleza de la relación, ¿sí? Incluso ahí hay algunos ejemplos también realizados dentro de este documento, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la función de las palabras de enlace en un mapa conceptual? Ya adentrándonos más en el tema. ¿Cuál sería la función de las palabras de enlace de un mapa conceptual? Serían las líneas que indican la relación entre cada concepto. Muy bien. La relación entre dos conceptos o más, ¿no es cierto? Entonces, estas palabras de enlace sirven para clarificar, es decir, dar más sentido a esta naturaleza de relación entre dos conceptos o más, ¿sí? Entonces, al hacer esto, proporciona un contexto adicional y mayor precisión, ¿sí? En este caso, en la representación del conocimiento, ¿ya? Para eso es el tema, o que esa es la principal, en este caso, función de estas palabras de enlace. A ver, bueno, vamos al tema de las aplicaciones prácticas. Una pregunta sería, ¿en qué contextos educativos pueden ser utilizados los mapas conceptuales? ¿En qué contextos educativos pueden ser utilizados estos mapas conceptuales? Para quienes trabajan ya en una institución educativa y han recibido cursos, a veces nos capacitan, ¿no es cierto? Lo primero que vemos es un mapa conceptual. No vemos así como hemos estudiado la ley, todo pro texto, a pesar de que al inicio yo sí les había hecho algunas gráficas, pero como se tratan de una literatura bastante compleja de acuerdo a artículos de la ley, es un poco difícil hacerlo, pero sirve mucho, ¿sí? Entonces, los mapas conceptuales pueden servir en una gran variedad de contextos educativos, incluyendo la planificación de unidades didácticas, el diseño curricular mismo, la evaluación formativa y sumativa, ¿sí? Y con esto, pues, facilitan el aprendizaje colaborativo. Si usted al estudiante dentro de su aula lo reúne en grupos y al final les dice, hagan un mapa conceptual, todos están buscando las ideas para poder concretar en ese mapa conceptual, ¿no es cierto? Entonces ahí se utiliza el aprendizaje colaborativo. Dicha técnica que incluso es de las nuevas tecnologías, entre comillas, ¿no? Porque todas las personas que escuchamos la palabra tecnología siempre nos estamos refiriendo o pensamos que nos estamos refiriendo a un computador o a cualquier otro dispositivo tecnológico, cuando en realidad se trata de cualquier tema en el cual se pueda practicar o utilizar uno de estos dispositivos. Ahora bien, dentro de las aplicaciones prácticas, ¿cómo pueden los estudiantes beneficiarse del uso de mapas conceptuales? Ahí sí quisiera escucharlos a todos. ¿Cómo pueden los estudiantes beneficiarse del uso de mapas conceptuales? Buenos días. Bueno, yo creo que el beneficio es que como al estar la información ya bastante concreta, lo más importante, se beneficia un estudiante, qué sé yo, para que tenga una mejor comprensión de un tema, porque ya está lo más esencial, lo que en realidad se necesita conocer de dicha información. Entonces, esto facilita mucho al estudiante para su comprensión, pienso yo principalmente.
Muy bien. Bien, entonces, em, principalmente dentro de lo que leí del documento, los estudiantes pueden beneficiarse del uso de mapas conceptuales al mejorar su capacidad de organizar y estructurar información. Y para esto, pues tienen que leer, leer bastante sobre el tema que van a realizar el mapa conceptual, en donde van a desarrollar un entendimiento más profundo de los temas, ¿sí? Entonces tienen que empaparse completamente del tema para poder ellos organizar y estructurar esa información en un mapa conceptual y aplicar además el conocimiento de manera más efectiva en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mapa conceptual, si lo hacemos dentro de una clase y lo hacemos exponer a todos los estudiantes, estamos nosotros aplicando el conocimiento y ellos también están desarrollando su capacidad al máximo, ¿verdad? Bien, unas dos preguntas más sobre esto. A ver, dentro de la creación y evaluación, el autor, ¿qué pasos recomienda para la creación de un mapa conceptual efectivo? El autor, ¿qué pasos recomienda para la creación de un mapa conceptual efectivo? A ver, estamos desanimados. Ánimo, que hoy día sí gana la tri. O parece que no, Tres, no han entendido. 3-0 México. O parece que aún no han leído completamente el documento. Les repito, ¿qué pasos recomienda el autor para la creación de un mapa conceptual efectivo? Bien, parece que estamos todavía realizando el trabajo. En el documento nos indica que los pasos recomendados son el primero, o el más importante, la identificación del tema principal, ¿sí? Luego, la selección de conceptos relevantes, la organización de los conceptos en una estructura jerárquica, que es lo que estábamos hablando desde el inicio, y la conexión de estos conceptos con palabras de enlace adecuadas. Listo, ese es el mapa conceptual efectivo de acuerdo a lo que nos dice Manuel Aguilar Tamayo, ¿sí? Una última pregunta sobre el tema. ¿Cuáles son algunos criterios para evaluar la calidad de un mapa conceptual? ¿Cuáles son algunos criterios para evaluar la calidad de un mapa conceptual? Bueno, dentro de los criterios que nos indica Manuel Aguilar Tamayo, nos indica que tiene que incluir la claridad y precisión de los conceptos y proposiciones, ¿sí? La coherencia y lógica de la estructura. Y todo tiene que tener una relación, pero lógica, no puede estar emitiendo un concepto o un enlace con una palabra que no tiene nada que ver con el tema, etcétera, ¿no? Sí. También nos hablaba de la exhaustividad, es la palabrita que decía ahí en el documento, en la presentación del conocimiento y la facilidad de interpretación. Esos son los criterios o algunos criterios que nos dice el autor para evaluar la calidad de un mapa conceptual. Muy importante, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros tener una mayor comprensión al profundizarnos más en este tema. El documento es muy bueno en realidad, ¿sí? Yo lo estaba revisando también, no les voy a mentir, desde el día de anoche y estaba muy bien detallado este documento, ¿sí? Este documento también cabe recalcar que lo puso directamente en la universidad para poder trabajar este tema, ¿sí? Ahora, dentro del otro documento, mi evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Em,
habla de las competencias, ¿no? Entonces, unas preguntitas asimismo no complicadas podría integrar la evaluación. Obviamente no vamos o bueno, al menos yo no voy a decirles específicamente que tiene que estar tal como está ahí. Si usted emite su criterio, lo va a razonar un poquito para poder contestar. Claro que las preguntas no son de, de escribir, aunque también se podría colocar eso, pero más bien lo vamos a hacer así mismo de selección múltiple o de verdadero y falso. Entonces, de acuerdo a este documento, ¿sí? Por ejemplo, podríamos nosotros decir una pregunta. La primerita sería, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes según el autor que es Julio Pimienta Prieto? ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes según el autor? A ver quién nos ayuda. Son los que tienen de carácter diagnóstico, formativo y también integral, puede Ya, ser. muy bien. Sí, muy bien, Nixon. Pero en realidad lo que nos dice el autor es que em, esta evaluación de los aprendizajes está buscando algo, ¿sí? Entonces, la evaluación de los aprendizajes, según el autor, es un proceso sistemático que busca recoger información relevante sobre el rendimiento y el progreso de los estudiantes, que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? En donde lo principal es mejorar la enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, netamente se centra en el desarrollo de competencias específicas en los alumnos. Es importantísimo esta definición, ¿sí? Se centra en el desarrollo de competencias específicas en los alumnos, ¿ya? Entonces, miren, ustedes también van a quizás a pensar, ¿para qué nos va a servir a nosotros esto si nosotros vamos con esta maestría a postular un cargo directivo? Es que el directivo debe conocer todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un caso práctico. En mi institución hay una estudiante de octavo año. La señorita, por ejemplo, no quiere trabajar, no trae las tareas, en clase es un problema terrible, es agresiva, em, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Em, pero lo que a nosotros nos interesa, pues, es llegar con los conocimientos. Entonces, en el caso en que yo trabajo en educación general básica superior con matemáticas, con este estudiante no puedo yo trabajar igual que los demás. Entonces, a ella era personalizado para poder llegar al aprendizaje, ¿sí? Entonces, con ella trabajaba con unas hojas para que ella pueda, inclusive, simplemente realizar, en el tema de octavo, por ejemplo, estábamos en multiplicaciones porque, bueno, en este caso acá hay bastantes vacíos con los estudiantes que no saben aún ni multiplicar ni dividir. Realmente, pues, poder dar el tema de erradicación que era de acuerdo a las destrezas que tienen que alcanzar en octavo. Entonces, primero con ella, pues, se trabajó eso y uno tiene que ver cómo llegar al aprendizaje, ¿no? Vale, tratar de enseñar de tal manera que pueda alcanzar el aprendizaje. Entonces, en estos materiales didácticos entregados a la señorita, se podía ver, o sea, que no era una persona o no era una señorita de su edad para que pueda hacer lo que estaba haciendo. Entonces,
uno como directivo tiene que saber, por ejemplo, yo ahí lo que hice como docente es reportarle al tutor. Entonces, el tutor le reporta, en este caso, a la autoridad, al director o al líder, ¿sí? Y ellos se reúnen con el padre o representante legal, hablan la situación y ya el tema se va por otra parte, se fue. Entonces ya no es simplemente de aprendizajes no adquiridos o no alcanzados. No se trata ya de un problema de salud. La señorita a la final, después de los reportes que se hicieron por parte de todos los docentes, se la derivó al DS, en el DS le hicieron algunos exámenes. Bueno, el hecho es que la señorita tiene ahora, este, no está diagnosticada, pero parece que es TDAH, ¿sí? Que es del aprendizaje e hiperactividad. Y ella pues tiene obviamente otro tipo de situaciones para poder nosotros trabajar con ella en el aula y enviarle. De hecho, enviarle trabajos no había cómo porque nunca los traía. Si los traía arrugados y en delante de nosotros los botaba a la basura, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo bastante complicado. Pero sin embargo, pues el directivo sí interviene en ese proceso también. Y obviamente que es el primero que interviene, porque él es quien tiene que reportar, en este caso al DC. ¿Sí? Entonces, y para eso tenía que saber cómo el docente ha trabajado con el estudiante, qué es lo que ha hecho, cómo ha estado tratando de, en este caso, llegar a la estudiante para que pueda obtener la destreza. ¿Sí? Entonces es complicado. Pero el rector, el director, tiene que saber cómo ha estado trabajando. No solamente se queda en la planificación curricular, ¿sí? Entonces en este caso ya se hizo una adaptación curricular y ahí sí pues está inclusive el respaldo documental tanto del docente como del directivo. Entonces también tiene que saber cómo llegar, ¿sí? Bien, bueno, me salió un poquito del tema. Siguiendo el tema, entonces, podríamos decir también, otra pregunta sobre este documento, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación formativa y sumativa en el contexto de las competencias? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación formativa y sumativa en el contexto de las competencias? Según el documento que estamos analizando de Julio Pimienta Prieto. ¿Cuál sería la diferencia? Bien, parece que no han leído, no han revisado el documento. Magíster, Sí, dígame, Homer. Se corta, estimado. Bueno, la evaluación, Magíster, sí, bueno, a ver, lo escucho. ah, según lo que estaba yo leyendo, que la forma pedagógica, es decir, regular el proceso de enseñanza, mientras que la sumativa final en que las intenciones educativas han sido alcanzadas. Muy bien, muchas gracias. Hay una pequeña interferencia ahí con su micrófono, pero sí, está correcto, sí. Entonces, más de lo que expresa el documento, ¿no? La evaluación formativa es un proceso continuo que se realiza durante el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Y como es un proceso continuo, nos permite o luego va a proporcionar una retroalimentación, ¿sí? Obviamente nosotros hacemos una retroalimentación de los, en este caso, de los aprendizajes que queremos alcanzar
eh, de las destrezas que queremos obtener. Entonces, si no ha pasado eso, se hace una retroalimentación. Entonces, gracias a esta evaluación formativa, existe o proporciona la retroalimentación que nos va a permitir guiar de mejor manera al estudiante en este caso. Y la evaluación sumativa, por otro lado, pues se lleva a cabo al final de un periodo de instrucción para medir, en este caso ya, el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes. Estamos ya midiendo ahí si ha llegado o no a obtener la destreza, en este caso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Otra pregunta que podríamos realizar, em, ¿cuáles son las principales técnicas de evaluación recomendadas por el autor? ¿Cuáles son las principales técnicas de evaluación que recomienda el autor? Según el autor, es la observación, entrevista, test, encuestas y portafolio. Muy bien, muchas gracias, Tyler. Sí, exactamente. De acuerdo a Pimienta Prieto, recomienda las técnicas como la observación directa, las rúbricas de evaluación, las pruebas de desempeño, los portafolios y las autoevaluaciones y coevaluaciones. Todas están orientadas a medir competencias específicas de manera integral, ¿sí? Eso es lo que nos dice este autor. Otra pregunta que podríamos realizar sería, ¿cómo se pueden diseñar rúbricas para evaluar competencias? Ahí mismo nos indicaba en el documento este autor. ¿Cómo se pueden diseñar rúbricas para evaluar competencias? A ver. Bueno, entonces, el autor Pimienta Prieto sugiere definir las competencias a evaluar, es decir, tener definidas cuáles son las competencias. Y luego de esto, desglosar estas competencias en criterios específicos y describir distintos niveles de desempeño para cada criterio, ¿sí? De esta manera, asegurándonos que sean claros y observables. Ya, entonces, de acuerdo a esto, es lo que el autor nos permite o nos indica que podemos nosotros diseñar las rúbricas, ¿ya? Ahora vamos a la parte práctica. Em, ¿Cuál sería un ejemplo, sí, de cómo evaluar una competencia específica en el aula? En cualquier contexto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de cómo evaluar una competencia específica en el aula? Aquí ya no está en el texto. Eso ya es un ejemplo nuestro, en la práctica. Bueno, muchos no practican, me parece, la docencia aún, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar ya. Entonces, un ejemplo podría ser la competencia de resolución de problemas matemáticos, ¿ya? Aprovechando que yo doy matemáticas. Entonces, se puede evaluar pidiendo a los estudiantes que resuelvan un problema complejo. Claro que la complejidad también depende del grado o del curso en el que se encuentra el estudiante. Y luego utilizando una rúbrica que mida la comprensión del problema. Entonces, esta precisión de cálculos nos va a nosotros permitir encontrar la estrategia para evaluar. En este caso, podríamos decirle al estudiante que se tomará en cuenta, por ejemplo, el procedimiento, que vendría a ser la precisión de los cálculos, y que aparte de eso justifique su respuesta. Ya, entonces con eso yo puedo ya evaluar esta competencia, que sería la de matemáticas. ¿Sí? Recuerdo que algunos estudiantes de octavo año, como vienen con algunos vacíos, aún no saben bien las tablas de multiplicar, aún no saben incluso a veces sumar bien ni restar bien. Entonces, cuando se les
otorga a ellos que realicen, por ejemplo, un problema de comprensión, ¿sí? O que realicen ellos la competencia de resolución de problemas. Entonces, lo que yo hacía era con la vida cotidiana, ¿sí? A tal estudiantes, su mamá le otorgó un dinero para que haga compras y compró esto que costaba esto, compró lo otro. Si tenía, por decirles, tanto de dinero, ¿cuánto tiene que traer de vuelta? Entonces, por ejemplo, en ese tema de problemas, algunos estudiantes lo hacían muy bien, ¿sí? Porque ellos están utilizando el dinero, ¿sí? Entonces, eso es algo cotidiano, diario, ¿no? Incluso cuando van al bar del recreo, ¿ya? Pero habían otros estudiantes que en cambio sí, no podían ni para atrás ni para adelante, ¿ya? Otra pregunta del documento podría ser, ¿qué tipos de instrumentos de evaluación se pueden utilizar para medir el desarrollo de las competencias? ¿Qué tipos de instrumentos de evaluación se pueden utilizar para medir el desarrollo de las competencias? ¿Alguien? No has leído el documento, ya ven. El autor recomienda instrumentos como pruebas escritas, proyectos, trabajos prácticos, presentaciones orales, diarios reflexivos y las evaluaciones prácticas, netamente dicho, ¿no? Incluso ella, este autor habla de evaluaciones prácticas en contextos reales o simulados, más o menos como lo que les acababa de decir de ir a la tienda a comprar y recibir el vuelto, ¿no? Contextos reales y simulados, pues imaginándonos, ¿no? Imaginándonos qué podría pasar. Bien, otro tipo de preguntas que encontré dentro de este documento que podrían realizarse, pues podrían ser, ¿cómo influye la evaluación basada en competencias en el desarrollo profesional del docente? ¿Cómo influye la evaluación basada en competencias en el desarrollo profesional del docente? Entonces, ahí ya no estamos solo hablando del estudiante, sino también del profesional docente, ¿sí? O de la persona que está impartiendo el conocimiento. Entonces, la evaluación basada en competencias exige que los docentes desarrollen habilidades para diseñar evaluaciones auténticas, ¿sí? Que utilicen múltiples métodos de evaluación y proporcionen una retroalimentación constructiva. Importantísimo lo que nos dice el autor, ¿sí? Con esto contribuye a su desarrollo profesional al mejorar sus prácticas pedagógicas y su capacidad para evaluar el aprendizaje de manera más efectiva. Eso es lo que yo pude obtener de ese documento, ¿sí? Incluso ahí mismo está. Entonces, esto es importantísimo para nosotros como docentes, ¿sí? A pesar de que siempre el estudiante, cuando escucha evaluación, hasta no sabe ni cómo se llama. Y esto lo digo porque así pasa, ¿no? En las evaluaciones escritas a veces los estudiantes ponen su segundo apellido como primer apellido. No sé si será porque en verdad no saben cuál es su apellido o porque simplemente se pusieron muy nerviosos y ya no sabían ni cómo escribir su nombre. Entonces, por eso hay que, según el autor, saber realizar unas evaluaciones auténticas, ¿sí? Y que en estas se utilicen múltiples métodos de evaluación. Bien, dentro de otra pregunta que podríamos realizar dentro de este contexto es ¿qué beneficios nosotros observaríamos en los estudiantes con la implementación de esta evaluación por competencias?
¿Qué beneficios podríamos nosotros observar en los estudiantes con la implementación de esta evaluación por competencias? Entonces, el autor nos indica que entre los beneficios observados en los estudiantes se encuentran un mayor compromiso con el aprendizaje, una comprensión más profunda de los contenidos y desarrollo de la capacidad para aplicar estos conocimientos en situaciones reales, ¿sí? Eso es muy importantísimo. Desarrollar la capacidad del estudiante para aplicar los conocimientos en situaciones reales, ¿sí? Y obviamente con esto se mejora o mejora en el estudiante la habilidad para la resolución de problemas. Obviamente que si no, si el estudiante conoce a profundidad, pone en práctica, obviamente, pues su habilidad para resolver problemas de la vida cotidiana va a ser mucho más fácil, ¿no? Otra pregunta acerca de las aplicaciones. em, Nosotros, ¿cómo podríamos adaptar la evaluación basada en competencias a los diferentes niveles educativos? En este caso, que nos competen, que serían, bueno, no sé qué, cómo podríamos nosotros aplicar a los niveles superiores y, bueno, particularmente no tengo esa experiencia más que con la que estoy ahora desarrollando con ustedes, pero entiendo que es mucho más, bueno, yo entiendo que es mucho más fácil que con los estudiantes de primaria o secundaria. Es mucho más fácil, pienso yo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se puede adaptar la evaluación basada en competencias a diferentes niveles educativos, primaria, secundaria y superior? ¿Sí? Entonces, el autor nos dice que la evaluación basada en competencias se puede adaptar ajustando las competencias y los criterios de evaluación a la etapa del desarrollo de los estudiantes, es decir, desde la primaria. Entonces, en primaria se pueden enfocar en competencias básicas. ¿Qué competencias básicas podríamos nosotros aplicar en estudiantes de educación general básica, por ejemplo? Unas competencias básicas. Recuerden que en el currículo anterior, o que todavía sigue vigente, me parece, hasta el año pasado se estaba planificando por competencias. Y se estaba desarrollando esto que está diciendo el autor, ¿sí? Se estaba planificando por competencias. Teníamos las competencias digitales, competencias lingüísticas, competencia matemática, etcétera, ¿no? Incluso en la planificación había que poner un icono ahí mm, a la competencia que se está llamando, bueno, los que son docentes, ¿no? Y, y de esa manera nosotros hemos estado aplicando ya esta técnica de las evaluaciones basadas en competencias, porque al final se tenía que desarrollar una evaluación, ¿sí? Entonces, en primaria, ¿qué se hacía? Para la evaluación de competencias, la única forma que podríamos hacerlo ahí era a través de los proyectos escolares, porque los proyectos escolares eran multidisciplinarios, ¿ya? Creo que este año se dio la opción de que sea disciplinar o multidisciplinar. Entonces, cuando eran netamente multidisciplinares, entonces ahí se podía aplicar diferentes competencias a la evaluación de ese proyecto. Em, por ejemplo, en secundaria, en bachillerato, pues con competencias más específicas y complejas ya. Y en educación superior, obviamente, pues con competencias profesionales y de especialización, es lo que menciona el autor. Bueno, y finalmente, bueno, sí hay unas preguntas más que tenía por acá, pero bueno. Ustedes me gustaría que emitan un criterio. ¿Qué desafíos pueden sugerir o qué desafíos podrían surgir, perdón, al implementar
este enfoque en las instituciones educativas. La experiencia que ya tenemos, pues la verdad es que estos desafíos fueron bastante grandes, inclusive para el profesional docente, porque era la primera vez que se estaba planificando por competencias, ¿sí? Pasar de de planificar por destrezas a planificar por competencias. Un desafío bastante grande para todos, de hecho. Entonces, algunos de los desafíos incluyen la resistencia al cambio. Y lo primero que hacemos, resistirnos. No, yo sigo trabajando como estaba para que cambien, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues cuando ya es un acuerdo ministerial, pues no se puede hacer nada. Se tiene que simplemente, en este caso, pues actualizarse o revisar o ver y desarrollar lo que se nos está pidiendo, ¿sí? También la necesidad de formación y desarrollo profesional continuo, porque obviamente, sí, aunque a pesar de esto, pues el Ministerio de Educación a través de desarrollo profesional, sí ha implementado algunos cursos en los cuales pues estaban hablando de estas competencias digitales. Em, pues obviamente también está la dificultad de diseñar tanto la planificación por competencias como la evaluación por competencias también, ¿sí? Y aparte de eso, la necesidad de tiempo. Recuerden que los docentes empezamos a laborar desde las 7 de la mañana y bueno, ¿y quién no quisiera simplemente cumplir sus 8 horas laborables y ya descansar? Pero sin embargo, pues la práctica docente no requiere de 8 horas, requiere de muchas horas más. Estamos hasta por la noche todavía revisando tareas, revisando lecciones, etcétera, planificando para el día siguiente y tanta cosa, ¿no? Es una labor bastante sacrificada y que demanda de mucho tiempo. Sí, y aparte de eso, pues que nos vengan a cambiar la forma de hacerlo, ¿no? Entonces es un desafío bastante grande. Em, esta implementación de evaluación por competencias quizás no se llegó a obtener de una manera efectiva, debido a que fue algo que se implementó directamente ya, sí, de cajón. Sí. Bien, alguien parece que quería hablar. Nadie. Bueno, entonces más o menos así va a ser la evaluación, ¿sí? De estos dos temas. Claro, un desafío como docentes también es cómo evaluar por competencias, como usted lo manifiesta claramente, es una cosa nueva, ¿no? Que entró a laborar como docente, entonces ese es uno de los desafíos y creo que la solución frente a eso pues, es el recibir talleres o un proceso continuo en la formación. Correcto, estimado Homero, así mismo es. Recuerden que ustedes, el Ministerio de Educación, tiene pues los cursos, ¿no? En los cuales pueden inscribir. En realidad yo he visto algunos cursos, parece que uno me llamó la atención, que era acerca de, se me fue hasta el nombre. Bueno, hablaba acerca supuestamente de herramientas didácticas actuales, parece que decía. Y otro que decía acerca de inteligencia artificial. Algo así me llamó la atención, pero en realidad en el tiempo de lo que tiene que ver con competencias, recién yo estaba incluyéndome a la labor docente. Mi experiencia más era en la labor administrativa, pero bueno, ya llevo 4 años en la parte docente, entonces ha cambiado bastante y este, el hecho de que simplemente a usted le envíen un manual o que de repente llamen a una pequeña capacitación no es suficiente. Chuta, falta bastante, mucho. Entonces, aparte de eso, por ejemplo, con el tema de las personas que tenemos todavía una edad aceptable, que no nos resistimos a la tecnología, entonces es bastante más sencillo. Pero en cambio, con las personas que ya se encuentran con su edad 60, 70, que están por jubilarse, es mucho más difícil, mucho más complejo. Se resisten demasiado, ¿sí? Y a la final, en las instituciones, lo digo por la mía,
nos toca terminar haciéndole el trabajo de ella o de él, porque no nos queda de otra. Sino la sanción emite el distrito educativo, que será para la institución, por ejemplo. Miren que, por ejemplo, en el tema de registro de asistencia nomás, por decirles, ¿ya? Tenemos ahí el registro de asistencia. Bueno, en algunas instituciones me parece que ya lo tienen digitalizado o tienen el reloj o el timer. Ingresan, marcan, listo. Pero acá, por ejemplo, ni eso. O sea, hay personas que están por jubilarse que hay que estar atrás de ellas, que por favor, era que se registre todos los días, no sé, no lo ha hecho. Por favor, déme llenando. Ahorita no puedo, estoy ocupada, ya lo voy a llenar. No, es que tenemos que enviar. Y llega la notificación del distrito que si no envían el registro, no se les pagará, por ejemplo. Entonces, hasta en esas cositas se resisten algunas muchas personas. O sea, cuando se les pide que hagan algo que incluso es muy sencillo, ¿sí? Firmar el registro de asistencia. Ahora, parece que no fueran que o que son de reciente ingreso, firman mal, firman por otro lado, etcétera, y toca volver a corregir. No, no, eso es terrible. Entonces, imagínense si solo en eso es así, ¿cómo será pues en cambiar el modo de planificar o de evaluar? ¿Sí? Sin embargo, pues este documento hace un llamado, pues ya que esto se vino realizando o se realizó hasta el año anterior. Entonces, em, inclusive quizás es un poquito a destiempo, pero para mí ese proyecto de planificar por competencias estaba preciso, preciso porque de esa manera se puede llegar mejor al estudiante con el aprendizaje y así mismo pues obtener que ellos logren alcanzar su destreza y así pues estamos nosotros llegando al aprendizaje, ¿no? Pero en realidad pues no sé por qué lo quitaron, ya con el nuevo gobierno lo quitaron y regresamos a la planificación por destrezas, ¿no? Bien, eso, estimados estudiantes, maestrantes, casi colegas ya. De mi parte, pues desearles el mejor de los éxitos. No sé, la verdad, si me parece que sí nos van a colocar como para ayudarles en el tema de lo que ustedes eligen, ya sea pues una de las dos opciones que les dieron para el final de máster, de maestría, perdón. Si es así, pues cuenten conmigo, estaré para ayudarles en lo que yo pueda ayudarles. Y si no, pues para mí pues ha sido al menos un gusto poder haber compartido con ustedes más de las experiencias personales que he tenido, ya que pues como ustedes pudieron ver, los documentos se encuentran ahí, la normativa esa no cambia más que por ahí un poquito, como pasó con el acuerdo de elegir abanderados y escoltas. De ahí lo demás, eso es ahí, tal como está ahí. Eso es como les había dicho desde siempre, eso es como una Biblia para nosotros, ¿sí? Tanto para la parte administrativa como para la parte docente, e inclusive si nosotros formamos parte de la comunidad educativa como representantes o padres y madres de familia, ¿no? O sea, para eso nos puede servir esto. Entonces, agradecerles por la atención, asimismo felicitarles a muchos de ustedes, casi todos, por sus trabajos bien realizados, por el empeño que le han puesto, ¿sí? Asimismo, pues de mi parte yo he sido muy flexible, no hemos tenido creo ningún contratiempo con ninguno, con ninguna persona. Em, si algo más necesitan, no hay problema. Recuerden que hasta el día de hoy, 12 de la noche prácticamente, pueden subir las tareas, necesitan algo, me avisan. Lo que sí les solicitaría, me gustaría saber si ya todos realizaron la evaluación docente. Supongo que lo que van ahora a revisar el sílabo lo harán ahora terminando, pero la evaluación docente sí, por favor, que quisieras saber si ya todos lo hicieron, porque si no, no quisiera tener ningún inconveniente en el tema de las calificaciones finales, porque si ustedes no lo hicieron, no les puedo pasar la nota.
Y de hecho, terminando la clase ya me iban a enviar el reporte de quienes lo hicieron y quienes no, para poder pasar o no pasar notas. No sé si todos ustedes ya lo realizaron. Al menos los 9 maestrantes que se encuentran acá. De mi parte, sí, magíster, sí lo realicé. De mi parte también ya De hice mi la parte, secundaria también, magíster. Ya, muchas gracias. Ujú. Ya. Entonces, eso, mis estimados maestrantes, estoy también a la orden para cualquier situación. Me pueden escribir nomás, ahí tienen mi número. Y bueno, desearles el mayor de los éxitos. La evaluación, como les explico, estoy realizando las otras, en este caso, preguntas que se me han pedido incluir y la estaré activando a las 12 del día. 12 del día se activará hasta el final del día, ¿no? Igual, como les explico, va a ser una prueba muy sencilla, así como la unidad uno, pero sí es importante que ustedes puedan revisar toda la teoría. Igualmente van a tener 2 intentos y con eso pues estaríamos concluyendo lo que es la asignatura de legislación educativa. ¿Tienen algo que pronunciar o algo que decir? Y si no, de mi parte, muchas gracias y sería hasta una próxima. Igualmente, quisiera agradecerle mucho. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias gracias, por magíster. todo, estimado magíster. Gracias. Gracias, gracias.